Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 21, por favor. Hoy veremos la parte final de este capítulo. Verso 33 al 46, por favor. Y en lo que van para allá, voy a leerlo, vamos a leerlo y después de leerlo oramos para poner este tiempo en manos del Señor. Dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa de nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Señor, Padre, agradecemos esta noche ya que nos permites reunirnos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, adorarte, alabar tu nombre, pero también escucharte. Es parte de lo que queremos hacer hoy. Y te pedimos eso, Señor, que seas tú dirigiendo ese tiempo a través de tu palabra, que tu palabra, Señor, pues pueda traer convicción a la vida de los que estamos aquí, Señor, y que tú nos transformes de acuerdo a tu voluntad, Señor. Agradecemos este tiempo y queremos simplemente eso, ponerlo en tus manos y que tú seas revelado y glorificado a través de nosotros, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 21. Jesús ya está en Jerusalén esa última semana. Está a un par de días de ser arrestado, ¿no? Y está ahí, ¿no?, en Jerusalén, y los líderes judíos, sacerdotes, escribas, ancianos, están examinándolo, están viendo de qué manera poder atraparlo en algún error, ¿no?, para acusarle o para difamarle, porque no quieren a Jesús, ¿ok? Y están ahí ellos, ¿no? Ellos hicieron una pregunta con la que comenzó esta última parte del capítulo, que es acerca de la autoridad, ¿no? Le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas, ¿no? Y Jesús los confrontó precisamente con esa misma autoridad, a preguntarles acerca de Juan el Bautista, ¿no? ¿Con qué autoridad bautizaba? Ellos realmente no quisieron responder, porque su respuesta fue: no sabemos, ¿no? En el verso 27 lo vimos, mostrando que no estaban sujetos pues a la misma autoridad a la que Jesús estaba sujeto, la autoridad del Padre, ¿no? Precisamente esa era la dureza. Y entonces es por eso que Jesús comienza a dar estas parábolas, ¿no? Presenta estas parábolas para mostrar que esos hombres pues no estaban sujetos a la autoridad de Dios, pero sobre todo eran parábolas buscando la oportunidad que ellos pudieran reconocer su pecado y arrepentirse, ¿no? Realmente ver su maldad y ver a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Darse cuenta de lo que estaba viendo en sus corazones. La semana antepasada, dimos la parábola de los dos hijos, que buscaba eso, ¿no? Desde ahí buscaba que ellos recapacitaran y pues
no solo eso, sino ahora presenta esta otra parábola, ¿no? Que ya es muy clara, ¿no? Dice, oíd la parábola, dice Jesús, ¿no? Y la parábola era un método, o es un método de enseñanza que lo que busca es animar a los que escuchan, a los oyentes, a descubrir la verdad, ¿no? Por sí mismos. Son historias que tratan de explicar una verdad. Por lo tanto, el mensaje de una parábola, pues solo va a llegar a quienes están dispuestos a escuchar y aprender, ¿ok? Una persona que no está dispuesta a aprender, pues una parábola no le va a servir de mucho, ¿verdad? Entonces Jesús enseñó esta parábola para precisamente confrontar a los principales sacerdotes y a los ancianos por su hipocresía. Quería mostrarles lo que hay en su corazón. Pero también al contar esta parábola, Jesús pues también pretende abrir nuestro entendimiento para que podamos ver pues cómo Dios estuvo lidiando y ha lidiado, ¿no? Con la nación judía, y no solo con la nación judía, sino con el hombre en general, ¿no? Es precisamente ver cómo es el rechazo, ¿no? De los hombres hacia Dios. Y es importante examinarnos, ¿no? Para saber si estamos también dispuestos a escuchar y a aprender lo que Dios quiere enseñarnos en esta parábola, ¿no? Antes de continuar, ¿no? Viendo ya verso a verso lo que Jesús estaba enseñando, quisiera presentar cada personaje, ¿no? ¿Quién es cada personaje en la historia, ¿no? Creo que es muy claro, pero esto nos va a dar más entendimiento. El dueño de la viña que se menciona aquí, pues representa a Dios, ¿no? Es Dios Padre, es el que está ahí. Estos labradores, los labradores malvados, representan a los líderes judíos, precisamente a los principales sacerdotes, a los escribas, a los ancianos. Y los siervos que son enviados representan a los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista. El hijo, obviamente, el hijo del dueño de la viña es Jesús, representa a Jesús, ¿ok? Y por último, los otros labradores a los que serán dada la viña, representa precisamente a la iglesia, a nosotros. La iglesia formada por judíos y gentiles que han puesto su fe en Jesús, ¿ok? Esto ya viéndolo así, pues vamos a entender mejor la parábola. Esta parábola debió de haber llamado la atención de estos hombres porque Jesús estaba usando un pasaje muy conocido para ellos, para los judíos y más para ellos que eran escribas, sacerdotes, conocían la ley, ¿ok? Esta parábola hablaba, o más bien con lo que estaba muy familiarizado era con Isaías 51, déjame leerlo, Isaías 51. Recuerda que hablaba de una viña, ¿no? Perdón, Isaías 5, verso 1. Isaías 5:1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Fíjate lo que dice verso 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es, ¿qué cosa? ¿Quién? ¿Es la casa de Israel? Y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Entonces, estos líderes debían entender a quién se refería cuando Jesús cuenta esta historia. Te das cuenta, es muy similar a esta parábola que Jesús está contando acerca de la viña, ¿no? Es precisamente Isaías 5, ¿no? Fíjate lo que dice. Hubo un hombre, regresando a Mateo, ¿no? Ahí en el verso 33, dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, ¿no? La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Muy similar, ¿verdad?, a lo que vimos en Isaías.
¿Ok? Este hombre era el dueño de la viña, lo que dice. Le pertenecía, ¿por qué? No porque la haya comprado, sino porque él mismo la plantó, es lo que está diciendo. Yo la planté, ¿verdad? Este hombre plantó la viña. No fue plantado por los labradores, fue plantada por este hombre. Por tanto, él es el dueño legítimo de la viña. Y no solo plantó la viña, dice ahí que también le construyó un cerco de vallado e hizo un lagar para extraer el jugo de las uvas, ese era el lagar, y construyó una torre que servía de vigilancia, ¿no? Entonces, la viña estaba equipada con todo lo necesario para que el trabajo de estos labradores fuera fácil y productivo. O sea, él se encargó de dejar todo, nada más lo que tienen que hacer es trabajar, ¿no? Ya todo está puesto para que trabajen y den fruto, ¿no? Es lo que Dios está esperando. Y aquí lo vemos muy claro, ¿no? El dueño de la viña representa a Dios, quien eligió un hombre llamado Abraham para formar la nación de Israel, que es la viña, precisamente. ¿Okay? Génesis 12. ¿Por qué digo esto? Ahorita vamos a ver por qué. Pero Génesis 12 es cuando Dios elige a Abraham y le da la promesa de lo que iba a hacer a través de él. Y los versos 2 y 3 de Génesis 12 dice, y haré de ti una gran nación, una nación grande, le dijo, ¿verdad? Y sabemos que esa nación es Israel, el pueblo de Israel. Conocemos la historia de Génesis y si no la conoces te invito a leer Génesis para que entiendas esto. Y creó de él una nación grande y le dijo, y te bendeciré, te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se encargó de escoger a este hombre y bendecirle, ser un hombre pagano? No había nada bueno en él. Y fue lo que Dios le dijo a Israel, ustedes no hay nada bueno, no son un pueblo especial. Lo único especial que tienen es que yo los escogí. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta bendición? Aquí lo vemos. Dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios escogió a Abraham para crear una nación, para que esa nación, y bendecirla grandemente para que esa nación fuera de bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Ese es el fruto. ¿Se dan cuenta? Es lo que Dios estaba esperando con esta nación. Dios escogió a Abraham, le dio esta promesa, te voy a bendecir, voy a ser una nación grande. ¿Para qué? Para que sean de bendición. Porque en ustedes serán benditas todas las familias de la tierra, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. ¿Ok? Así fue como Dios plantó su viña. Pero el texto dice que la cercó de vallado. Y eso se refiere a protección. ¿Okay? ¿Cuándo Dios hizo esto por Israel? Creo que este vallado, esta protección, es la ley que Dios les dio. ¿Okay? La ley que les dio por medio de Moisés, ¿no? Una cerca servía de protección contra las cosas externas, ¿no? Que pudieran venir a destruir la viña. Y eso era la ley. La ley protegía al pueblo de Israel del mundo exterior. Era una manera de apartarlos para el propósito de Dios. O sea, santificación. ¿Recuerdan eso? Era lo que Dios quería. De esa manera el fruto sería protegido de ser dañado o adulterado. Y es lo que Dios hizo. Y dice que también puso un lagar, ¿recuerdas? Un lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para extraer el jugo, ¿no? Y esto podría ser una referencia al altar donde se hacían los sacrificios a Dios, donde el pueblo adoraría a Dios. Pero no solo estaba eso, también estaba la torre, ¿recuerdas? Y la torre principalmente servía de lo que te decía, de vigilancia. Y aunque también se utilizaba no solo como vigilancia, sino también como vivienda y un lugar de almacenaje. En la parábola podremos estar representada tanto el templo como el sistema sacerdotal, ¿no? Esa torre era el sacerdocio. Entonces Dios les dio la ley, les dio un altar y les dio el sistema sacerdotal, todo para cuidar precisamente su viña, ¿okay? Que el pueblo pudiera cuidar su viña sin ningún problema, para que hubiera fruto en esa viña. ¿Pero qué pasó? No hubo fruto. ¿Recuerdas lo que vimos con la higuera? Cuando Jesús maldice la higuera. Porque él esperaba fruto, pero ¿qué encontró? Nada. Había hojas. ¿Y por qué? ¿Qué era lo extraño? Que hubiera hojas y que no hubiera fruto. Porque
Que hubiera hojas significaba que ya había fruto. Y eso representaba la hipocresía del pueblo. Puras hojas externas, pero no había fruto. ¿Okay? Y eso es lo que Jesús les está mostrando aquí. Vamos a ver el siguiente versículo, verso 34. Entonces dice ahora: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Entonces dice que se acercó el tiempo de los frutos, ¿verdad? Y envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Y aunque el dueño de la viña se había ido lejos, había un tiempo determinado para que los labradores dieran su parte al dueño, ¿no? O sea, había un tiempo en el que tenían que dar fruto. Cuando llegó el tiempo, el dueño envió a sus siervos para recibir el fruto de su viña. ¿Pero qué sucedió? Dice el texto que tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. ¿Okay? Entonces, el fruto de la viña representaba, ¿recuerdas qué representaba el fruto? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es esa bendición? ¿Sabes cuál es esa bendición? Salvación. Salvación. Israel tenía que haber mostrado, ¿no?, y dar ese fruto de salvación. La bendición de todas las naciones es Cristo, ¿verdad? Es la salvación en Cristo Jesús. Ellos tenían que haber predicado la salvación en Dios, al ser humano. Dios escogió a ese pueblo para que ese pueblo pudiera testificar de la gracia de ese Dios, del amor de Dios, del cuidado de Dios y de lo que Dios quiere hacer a través del Mesías Jesucristo. Pero el pueblo judío falló en eso, ¿verdad? Nunca hubo ese fruto de salvación. Fueron egoístas. Quisieron con los gentiles, los menospreciaban, ¿verdad? Ellos se sentían superiores. En lugar de haber sido bendición, fueron realmente lo contrario, una maldición. ¿No es así? Entonces, no hubo fruto en ellos. La bendición de todas las familias de la tierra no la halló. ¿Qué hicieron entonces cuando envió a los siervos? Los mataron, los golpearon, otro mataron y otro apedrearon, ¿no? Debido a que el dueño de la viña no estaba presente, los labradores malvados se burlaron de su autoridad. ¿Recuerdas que esto comenzó con la autoridad? ¿Con qué autoridad es estas cosas? Y ese era el problema, ¿no? Esos labradores trabajaban la tierra les dio fruto, les da una buena ganancia, pero ¿qué hacen con las ganancias? Pues no pagan la renta, no querían dar nada de su cosecha al dueño de la viña. Ellos querían quedarse con toda la ganancia. Le están robando, ¿verdad? Porque son codiciosos, son egoístas, son ladrones. ¿Estás de acuerdo? Es lo que estaban haciendo. O sea, era un trato justo. Yo los dejo trabajar, solamente en un tiempo voy a venir para que me den parte del fruto, ¿no? Y no quisieron dar nada. Pero eso fue lo que estaban haciendo los líderes judíos precisamente. Y lo vimos cuando Jesús limpió el templo, ¿recuerdas? Jesús los llamó ladrones. Esta casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones, ¿no? Y así fue, Jesús los llamó ladrones cuando dijo que la casa de su padre tenía que ser eso y ahora era una cueva de ladrones. Al igual que los labradores malvados, los líderes judíos no querían servir a Dios, solo se servían a ellos mismos. Es lo que estaban haciendo, ¿no? Y como te mencioné, estos siervos que son enviados por el fruto representan a los profetas. Y así fue, ¿no? Cada profeta venía a buscar ese fruto, exhortándoles, llamándoles al arrepentimiento, hablándoles del juicio de Dios, que se pusieran a cuenta con Dios. Y no hicieron caso, ¿ok? Así, y precisamente como dice el texto, así fue como los líderes judíos trataron a los profetas de Dios. Los golpearon, los apedrearon, a muchos asesinaron. Solo por mencionar algunos. Isaías precisamente. El profeta Isaías fue aserrado en dos. Fue asesinado, partido en dos por los líderes judíos. El profeta Jeremías lo echaron en una cisterna, en un pozo.
El profeta Zacarías fue asesinado en el templo precisamente por los sacerdotes. O sea, imagínate que Jesús esté contando esto y ellos escuchando estas cosas, ¿no? Verso 36 dice: envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, hicieron con ellos la misma manera. Y solo puedo verlo aquí, la paciencia del dueño de la viña, ¿verdad? Enviando mensajeros tras mensajeros. A pesar de que todos ellos eran maltratados, eran abusados, Dios siendo paciente, el Padre siendo paciente, ¿no? En muchas ocasiones el dueño les dio la oportunidad a estos hombres de pagar lo que debían. Los trató con mucha paciencia, esperando que ellos pudieran reflexionar y pudiera dar el fruto que Dios esperaba, pero no fue así. Y antes de continuar juzgando a esos hombres, nosotros también a veces tenemos ese corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces realmente tenemos ese pensamiento: es mi cuerpo, es mi vida, ¿no? Es mi dinero, es mi casa, son mis posesiones. No le debo a nadie nada, no le debo nada a Dios, todo es mío. Pero ¿quién es el dueño de todo? Dios, ¿verdad? Pero tomamos esas actitudes de es mío, ¿no? Es la actitud que tenemos y no le damos a Dios lo que le corresponde, no damos nada a Dios ni las gracias. Al actuar así, lo que estamos diciendo básicamente es: no le pertenece a Él, me pertenece a mí. No le debo nada a Dios. Y esa no es la actitud de una persona agradecida. Esa es la actitud de un ladrón, ¿verdad? Necesitamos examinar también nuestra vida, ¿no? Porque esa es nuestra naturaleza precisamente, ¿no? Nosotros no somos judíos, ¿no? Estoy casi seguro que aquí no hay ningún judío, ¿no?, que tenga linaje judío. Pero somos hombres humanos, ¿no? Y tenemos esa misma naturaleza nosotros. Y tenemos que cuidarnos, porque ellos, siendo los líderes de Dios, los que conocían a Dios, cayeron en esa hipocresía. Y terminaron así, robándole a Dios, sin dar fruto. Ya el simple hecho de que tú y yo no estemos dando fruto para Dios es porque le estamos robando. ¿Se dan cuenta? Dios espera fruto en cada uno de nosotros, ¿ok? Necesitamos escuchar y atender lo que Dios nos dice, porque ¿cuántos mensajeros de Dios has rechazado? Que Dios te ha hablado y tú no quieres aceptar lo que Dios te dice y no quieres obedecer, ¿no? ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido contigo? Algunos siguen dudando y burlándose de la autoridad de Dios, pero pues Él va a regresar, ¿no? Porque muchos piensan: pues no va a regresar, ¿no? Pero Él va a regresar, ya lo hemos hablado. Hay un tiempo aún determinado para su regreso. Verso 37. Dice ahora: finalmente, esa palabra finalmente, por último, ya no hay más, finalmente, les envió. ¿A quién les envió? Su Hijo, diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. O sea, no respetan a los siervos, pero con mi Hijo sí se van a cuadrar, ¿no? Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el bueno, ¿no? Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Algo más que vemos es que el dueño de la viña era un padre, como lo presentó un padre, el cual tenía un hijo. Y Mateo no lo dice, pero Marcos dice: al cual amaba, ¿no? Y es Dios enviando a su Hijo, a su amado. Y sabemos que Dios es así, Dios es un Padre. Ahora ya de este lado lo entendemos. Dios es un Padre perfecto, es amoroso, es misericordioso, ¿verdad? Nos da vida, nos da provisión, nos protege, nos corrige, nos da instrucción. Ese es nuestro Padre, pero nuestro Padre también es dueño de todo y tenemos que recordar eso. Y al final todos daremos cuentas a este gran Padre que tenemos. Ese es el papel que representa en esa historia, pero también en nuestra historia, ¿verdad? El Hijo fue el mensajero final
ya no habría ningún otro. Esa sería la última oportunidad para que estos hombres hicieran lo correcto, para que ellos entregaran cuentas al dueño de la viña. Y sucede lo mismo con Jesús, ¿no? Y sucede lo mismo también con todo hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús es la última advertencia de Dios. La última oportunidad, ¿no? La última oportunidad para que el hombre pueda ser salvo. ¿Me explico? Y pueda dar fruto. Es la última oportunidad. Déjame citar aquí a este gran predicador Spurgeon, Charles Spurgeon. Hablando de este pasaje, dice: si tú no escuchas al bien amado Hijo de Dios, entonces has rehusado tu última esperanza. Él es el ultimátum de Dios. Nada queda cuando Cristo es rechazado. Nadie más puede ser enviado. El mismo cielo no contiene mensaje más por ofrecer. Si Cristo es rechazado, la esperanza es rechazada. Es la última oportunidad. ¿Qué hicieron esos hombres con él? Verso 38 dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: ese es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Híjole, así, ¿no? Así de fuerte. Esos labradores eran codiciosos, querían tanto la cosecha como la viña, ¿no? No se conformaron con eso. Ahora, mira, podemos tener todo, ¿no? Querían todo y no se detendrían de nada ante nada para conseguirlo. Incluso si era necesario, lo que vemos, matar al heredero. Ellos asumieron que al matar al heredero de la propiedad, la viña quedaría sin dueño y ellos tenían derecho a reclamarla. Fue lo que pensaron. De igual manera es lo que estaba en la mente de los líderes. Ellos rechazaron a Juan el Bautista y rechazaron a Jesús, esperando ejercer una completa autoridad sobre la viña. ¿Quién representa la viña? ¿Recuerdas? Israel mismo, el pueblo de Israel. Y es lo que estaban haciendo ellos. Estaban enseñoreando del pueblo de esta manera. Decidieron matarlo, dice el verso 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Lo mataron de forma muy vergonzosa, echándolo fuera de la viña como un maldito. De la misma manera sería asesinado Jesús cumpliendo su misión al venir a esta tierra. Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, ¿recuerdas? Es lo que nos recuerda Hebreos. Fue llevado fuera del campamento, fue asesinado fuera del campamento, fuera de Jerusalén. Fue maldito el que sea crucificado en un madero. Y esa historia nos dice que Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios y que Él sabía lo que iba a suceder pronto. Lo iban a matar, lo iban a colgar, lo iban a crucificar. Entonces Jesús se presenta Él mismo en la parábola como el Hijo de Dios. No es igual a los otros siervos, ¿verdad? Es el Hijo. ¿Ok? Recuerda, los siervos representan a los profetas, pero Jesús no es un profeta. Jesús es el Hijo, es el Mesías. Jesús es mayor a un profeta, Él es el unigénito Hijo de Dios. Fue muy claro lo que Jesús estaba diciendo en la parábola. La última oportunidad para el pueblo judío, como lo es para todo ser humano, es Jesús. Y aún hay tiempo. Aún hay tiempo de poner tu confianza en Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué iban a hacer esos hombres? ¿Qué iban a hacer los líderes judíos representados como los labradores malvados? ¿No? Pues eso, asesinar al mismo Hijo, a Jesús el Hijo de Dios. Y con esto Jesús le está mostrando a estos hombres que Él sabía bien lo que ellos estaban tramando, que ellos querían asesinar a Jesús. Una última advertencia para ellos. Sin embargo, no harían caso de ella. Realmente Jesús les está mostrando lo que hay en sus corazones. ¿Para qué? Para condenarles. No. La idea sí es acusarles, pero ¿para qué? Para que se arrepientan, ¿no? Para que puedan ver su corazón y realmente arrepentirse. Después de esto, de contar la parábola, Jesús lanza una pregunta, verso 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores
que le paguen el fruto a su tiempo, ¿no? Entonces Jesús hace esta pregunta: ¿qué va a suceder cuando venga el dueño de la viña? ¿Qué hará con ellos? El dueño les permitió trabajar en su viña, sin embargo esos labradores se volvieron contra él, pero un día ellos tenían que responder por lo que hicieron. Y la pregunta la deja al aire para que ellos la contesten. Y contestan, le dijeron: a los malos destruirás sin misericordia y arrendarás su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Me recordaba a la historia de David, ¿recuerdas? La historia de David, cuando es confrontado por Natán, le cuenta una historia. ¿Te acuerdas que este hombre que tenía una corderita? ¿Sí lo han leído o no? Bueno. Y de repente David lanza el juicio contra ese hombre, ¿no? Que tomó la corderita que no era suya y se pasó de lanza, decimos, ¿no? Y David dice: no, va a pagar con 4 tantos, y etcétera, etcétera. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. ¿Recuerdas? Y David, o sea, fue un balde de agua fría para David. Y solo puede David decir: perdóname, Señor, el pecado, ¿no? Lo que hace es confesar su pecado. Es lo que está haciendo Jesús. ¿Te das cuenta? Esos hombres están contestando: ¿qué va a hacer? Pues ¿cómo que qué va a hacer? Pues los va a destruir sin misericordia. Va a arrendar su viña a otros, se la va a quitar, se la va a dar a otros, que le paguen el fruto a su tiempo. Pero no se dan cuenta que son ellos. O sí se dan cuenta, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, digo, entre paréntesis, algunos comentaristas opinan o piensan que esta fue una profecía sobre la destrucción de Jerusalén, de la nación de Israel en el año 70 después de Cristo, ¿no? Podría ser. Pero realmente esto fue lo que ocurrió cuando Jesús vino. Aquellos que rechazaron al Mesías serían a su vez rechazados. Y su lugar de privilegio, porque eso es lo que están perdiendo, ese privilegio tan especial que Dios les dio, les sería quitado y entregado a otros. ¿Okay? Es otra profecía de Jesús que se cumplió cuando se instituyó la iglesia de Cristo, que en su mayoría eran gentiles. Fíjate lo que dice Romanos, si quieres anotarlo ahí en tu Biblia, Romanos 11. El apóstol Pablo, entendiendo ya esto más adelante, lo escribe, ¿no? Y le dice esto a los gentiles, ¿no? Te dice Romanos 11, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Ahorita vamos a ver eso, han tropezado, ahorita vamos a ver la piedra del ángulo, que es de tropiezo, para los que no creen. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice Pablo: en ninguna manera. ¿Ok? Tropezaron, pero no están destruidos. ¿Ok? O sea, Dios está tratando con ellos. Por eso de ninguna manera. Pero dice: por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles, para provocarles a hacerlo. Y si su transgresión, o sea, Israel, es la riqueza del mundo, su rechazo de Jesús es la riqueza del mundo, porque más a todos los que le recibieron, ¿verdad? A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron es la riqueza del mundo, su transgresión y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, lo que dice Pablo. Dios va a restaurar a Israel. No ha terminado con Israel. Pero lo que vemos aquí es como si realmente Dios le quitó ese privilegio, ¿verdad? Y se lo dio a los gentiles, o más bien a los creyentes, porque también hay judíos que creyeron, ¿verdad? Entonces se lo quitó al pueblo de Israel, ¿no? Y es lo que iba a suceder. Regresando a Mateo 21, verso 42, Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? ¿A quién está escribiendo? ¿A quién está diciendo esto? Escribas, sacerdotes, ¿verdad? Fariseos, ancianos, conocían la ley. Se supone que ellos conocían la ley. Y Jesús dice: ¿nunca leyeron esto? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces ya es muy claro, ¿no?, lo que Jesús está diciéndoles aquí. Jesús cita precisamente el Salmo 118, donde viene esta parte de la piedra angular. Salmo 118, versículos 22 y 23. Déjeme leerlo rápidamente. Dice así:
La piedra que echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Jesús dice, ¿nunca han leído eso? Esa porción. Claro que la leyeron, seguramente la han leído, pero no la habían recibido. No la habían entendido. Y Jesús cita esta porción porque Cristo, el Mesías, ha sido presentado oficialmente a Israel. ¿Recuerdas cuando Jesús, cómo llegó a Jerusalén? Sentado en un pollino de asna, ¿recuerdas? Y la gente quiso, Hosana, bendito que viene el nombre del Señor. Lo estaban anunciando como el Mesías, ¿verdad? Así lo recibieron. Él se presentó ya como el Mesías. Ellos entendieron lo que Jesús estaba haciendo. ¿Ok? Entonces presenta el Salmo para que se den cuenta de su horror. Esta hostilidad de estos hombres, líderes judíos, muestra que Jesús está siendo rechazado, aunque había sido recibido de esa manera con hosanas, ¿no? La piedra del ángulo, de acá habla Jesús cuando dice, no leíste sobre la piedra del ángulo. La piedra del ángulo en una construcción era la piedra fundamental. Era la piedra que se ponía al comienzo de una construcción de un edificio. Esa piedra aseguraba que las demás piedras del edificio estuvieran derechas y a nivel. Ese es el propósito de esa piedra. No era cualquier piedra. ¿Okay? Y esa cita se usa mucho en el Nuevo Testamento. Y sabemos que es una clara referencia a Jesucristo, ¿no? Déjame leer algunos pasajes que hacen mención de esto. Hechos 4, el apóstol Pedro, predicando a Cristo, habla de él y lo presenta así. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, les decían a los judíos. Ustedes, los edificadores, el pueblo de Israel que tiene que estar edificando el reino de Dios, dice, reprobaron la piedra angular. Ese es el gran problema. Quitaron la piedra principal. Se va a caer todo. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Fíjate lo que dice. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el fruto, ¿recuerdas? Salvación. Israel perdió ese privilegio. Efesios 2, dice ahora el apóstol Pablo, Efesios 2, versos 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Verdad? Para nosotros es eso. Y aunque Cristo fue rechazado por Israel, fue reconocido como la piedra angular de la iglesia, ¿verdad? Cristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, Cristo es el fundamento. No hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, pero cada uno mire cómo se lo edifica. ¿Okay? Es Cristo esa piedra. Y es lo que nosotros predicamos. Es la salvación en Cristo, no hay otro. La vida de Jesús y su enseñanza son la base o el fundamento de la iglesia precisamente. 1 de Pedro 2 también habla acerca de eso. 1 de Pedro 2, vamos a leerlo rápidamente. Ya pasamos por Pedro, solamente recordarlo. 1 de Pedro capítulo 2 nos dice así. Verso 4. Dice, acercándoos a Él, piedra viva. ¿Verdad? Así es como llegamos, dice, acercándote a Él. La piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. ¿Recuerdas el Padre que envía a su Hijo? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Él. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Es Isaías 28. Luego dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. ¿No es así? ¿Es precioso para ti Jesús? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Salmo 118. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también
destinados. Entonces, el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como esa piedra del ángulo. Y Jesús le está enseñando esto a esos hombres. No han leído esto. Eso es lo que están haciendo. Están desechando la piedra angular. ¿Okay? Y luego dice Jesús lo que decía el Salmo, ¿no? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿No? Los líderes judíos no debían de maravillarse o extrañarse por lo que Jesús está diciendo, porque estaba escrito que eso sucedería. Ellos estaban siendo parte de esa profecía del Salmo 118. Verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Sí lo vemos, ¿no? Ese privilegio que decía, el privilegio que Israel tuvo de conocer a Dios, de poder reconocer al Mesías, a Cristo, a Jesús, les será quitado a esta generación de judíos que le estaban rechazando y les será dado a judíos y gentiles que ahora formarían la iglesia como creyentes en él. ¿Para qué? Dice el texto, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca ¿qué cosa? Los frutos del reino. Y aquí estamos nosotros. ¿Verdad? Debemos de considerar lo que Dios ha hecho. Y sí ver cómo la transgresión de Israel, su dureza, provocó esto. Que ahora nosotros fuéramos parte del reino por gracia. ¿Verdad? Pero también tenemos que dar un fruto y Dios espera un fruto en nuestras vidas. No hagamos lo mismo que ellos. No nos comportemos con ese corazón malvado, siendo ladrones. Busquemos el fruto para Dios. ¿Ok? Dice Romanos 7, 4, anota la cita. Romanos 7, verso 4 dice, así también vosotros, dice, hermanos míos, dice Pablo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto, a fin de que llevemos fruto para Dios. Muchos cristianos no entienden esto, y no que no lo entiendan, lo ignoran, no saben. Porque se predica un evangelio que no muestra esto. Se predica un evangelio donde está incompleto. Se habla del amor de Dios, se habla de la salvación, pero no el propósito. Dios tiene un propósito al salvar al hombre. Y no solo es la vida eterna, es darle vida eterna, es que haya un fruto en él. Y como creyentes necesitamos entender que Dios espera un fruto de nosotros ahora, en esta vida, en este cuerpo. Porque 2 Corintios 5:10 nos dice que todos nosotros, los creyentes, un día vamos a estar delante de Dios y vamos a comparecer delante de ese tribunal de Cristo, del bema de Cristo. Vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, vamos a dar cuentas de eso. Ya no va a haber pérdida de salvación, no va a haber de eso, pero sí de recompensa, ¿me explicó? Y eso tiene que llevar a reflexionar nuestro caminar el día de hoy, cómo estamos andando, meditar nuestro corazón. ¿Qué fruto estamos dando a Dios? ¿Le estamos dando algún fruto a Dios? Porque si no, estamos comportando igual que esos hombres. Verso 44 dice Jesús, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué quiere decir esto? Es muy interesante, ¿no? Al principio, cuando dice el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, vemos que la piedra está en el suelo, ¿verdad? O sea, vas a tropezar con ella y vas a caer. Y después dice, y sobre quien ella cayere les desmenuzará. O sea, aquí ya la segunda vez vemos que la piedra viene desde lo alto. O sea, va a caer la piedra, ¿ok? Primero está en el suelo, ahora va a caer. Y esto sugiere precisamente las dos venidas de Cristo. ¿Ok? Cuando Jesús vino por primera vez, los líderes judíos tropezaron sobre él y fueron destrozados por su pecado. Pero él vendrá por segunda vez. Y cuando él venga por segunda vez, descenderá, pero va a descender en juicio, ¿verdad? Precisamente dispersando a sus enemigos como a polvo.
Esa es la palabra desmenuzar, así. O sea, Jesús está hablando ya de juicio aquí. Y esos judíos tienen que arrepentirse. Jesús no lo está condenando, ya están condenados, ¿recuerdas? Jesús está mostrándoles, con su luz le está mostrando su condición, buscando arrepentimiento. Verso 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, fíjate lo que dice, entendieron que hablaba de ellos. Verso 46. Y se arrepintieron. No dice eso. Dice, pero al buscar cómo echarle mano, o sea, buscaban cómo echarle mano, o sea, querían matarlo. Temían al pueblo porque ese le tenían por profeta, o sea, temor al hombre, ¿no? No, si le hacemos algo se nos viene el pueblo encima, ¿no? Nos van a matar a nosotros el pueblo, porque ya lo están adorando como un profeta, ¿no? Más que un profeta, lo recibieron con hosana, ¿recuerdas? Pero ese era el corazón de esos hombres, no hubo arrepentimiento, ¿no? Ellos una vez más conspiraron, están conspirando para asesinar a Jesús. Pero lo que dice el verso 45 es que entendieron que hablaba de ellos. Los líderes judíos entendieron el mensaje de esta parábola, que hablaba de ellos, pero no sé qué pensaron, que ellos eran los profetas o que eran el hijo. No, eran los labradores malvados, ¿no? Y eso quiere decir que estaban siendo convencidos de su pecado, pero reaccionando de una forma negativa, rechazando la verdad. Es una tragedia, ¿no te parece? Cuando Dios con su palabra, el Espíritu Santo trae convicción y está tratando de, como te decía, acusarte, ¿no? Y tratando de poner esa convicción en tu corazón de eres tú, arrepiéntete, estoy hablándote a ti. Y tú sigues ahí pensando que no, está hablando de mi primo, él debe estar aquí, ¿cómo no vino hoy? ¿No? Te está hablando a ti la palabra, ¿no? Te está hablando a ti Dios. ¿Cómo vas a responder? Esos hombres ve lo que hicieron, ¿no? Tratan de, una vez más, conspirar para atrapar a Jesús, ¿no? En lugar de arrepentirse delante de él. Estos líderes judíos estaban examinando a Jesús. ¿Recuerdas lo que te hablé al principio de esta semana? El Cordero de Dios, ¿no? El Cordero tenía que ser examinado y lo estaban haciendo. Y al hacerlo, Jesús estaba examinando a estos hombres, sus corazones. Les estaba mostrando esto es lo que hay en sus corazones. Ellos cuestionaron a Jesús sobre su autoridad, pero Jesús les ha demostrado que ellos no están bajo la autoridad de Dios. Juan el Bautista y Jesús estaban bajo la autoridad del Padre, pero esos hombres religiosos no tenían autoridad. Ellos se creían la autoridad. La parábola dice que el dueño de la viña se fue lejos, ¿recuerdas verso 1? Y quizás estos hombres pensaron que el dueño estaba demasiado lejos para intervenir y por eso se negaron a darle fruto. Aún se atrevieron, como vimos, a asesinar al hijo y robar la viña. Y así es como muchos hombres ven a Dios, como alguien que está muy lejos y por lo tanto sin interés de lo que el hombre pueda hacer con su vida en este mundo. Ellos simplemente siguen viviendo para este mundo y para este mundo, pero no viven para Dios y le están robando a Dios. Sabemos que aunque Dios puede estar muy lejos, Él está lo suficientemente cerca para saber lo que hay en nuestro corazón. Y con una disposición aún a juzgar a cualquier hombre, cualquier obra de maldad del hombre si no se arrepiente. Y es lo que va a suceder. Esta parábola contiene lo que va a suceder con el pueblo judío. El mensaje que Jesús dio con la higuera que él maldijo es eso, el pueblo judío siendo infructuoso y rechazando al Mesías. Lo que va a suceder es que Dios va a transferir sus privilegios y sus responsabilidades a la iglesia de Jesucristo. Y es así. Tú y yo ahora como iglesia tenemos esos privilegios como hijos, pero también tenemos responsabilidades, ¿verdad? Y eso también es un llamado de atención para nosotros.
Dios está esperando fruto en la vida de cada uno de nosotros. Porque Él es el dueño de tu vida, ¿verdad? No seamos como esos hombres, pensando que los dueños somos nosotros. Yo soy el dueño de mi vida y hago lo que yo quiera con mi vida. Entonces no estás entendiendo quién es Dios en tu vida. Si tú realmente has recibido a Cristo, debes entender esto. Pablo lo dijo así: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que yo vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe de Dios, el cual me se entregó así mismo por mí. Y se trata de eso, vivir para otro. Esa es nuestra vida, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ok? Y se trata de eso. Con esta parábola Dios también llama nuestra atención para que no caigamos en ese mismo error. Dice Pablo, para que no te jactes ni te ensoberbezcas, ¿no? Teme más bien. Teme viendo el juicio de Dios. Porque sí tenemos un Padre amoroso, lleno de gracia y misericordia, pero sigue siendo el dueño de la viña. Y merece ese fruto. Entonces vamos a terminar dándole gracias y haciendo una oración para que Dios nos permita dar ese fruto. ¿Ok? Señor, agradecemos por tu palabra en esta noche. Gracias por esta historia, esta parábola de Jesús, que es muy clara, Señor. Ya conociendo todo el contexto bíblico y la historia de lo que sucedió, nosotros podemos entenderla mejor, Señor, y podemos ver a estos líderes judíos como esos labradores malvados, viendo corazones tan necios, tan egoístas, tan ensimismados, tan rebeldes, tan orgullosos, Señor, que no pudieron verte como esa piedra preciosa, escogida por Dios. Gracias porque en tu misericordia, Señor, no éramos diferentes a ellos, peor porque ni te conocíamos. En tu misericordia decidiste revelarnos a tu Hijo. Y nosotros el día de hoy lo vemos así, precioso. Señor, es la única piedra en la cual podemos, Señor, edificar nuestra vida. Solo te pedimos que nos ayudes a hacerlo correctamente, Señor, sabiendo que tú esperas fruto de nosotros, fruto aún de eso, de salvación, que más gente pueda conocerte a través de nuestra vida. Como ya no lo leemos, pero en Pedro, después de hablar de eso, dice que somos nación santa, pueblo escogido de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que hacemos, Señor, a través de nuestra vida, al vivir en santidad, vivir para ti. Estamos predicando a este mundo caído, Señor, que hay un Dios que merece y es digno de toda nuestra adoración, que ha venido a traer salvación, y que todo aquel que crea en Él no será avergonzado, va a tener salvación, Señor. Ayúdanos como iglesia, como tu iglesia, Señor, a estar listos, preparados para dar ese fruto, Señor. Para que el momento en que tú vengas a hacer cuentas con nosotros, Señor, podamos entregarte lo que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos enseña, pero también nos redarguye. Obra en nosotros, Señor, y sé glorificado entre nosotros. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por esta noche. Llévanos con bien a casa, también te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.